en línea a Federico Poli, que es el director ejecutivo del Observatorio PYME, y ya lo saludo. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, Un, muchas gracias. un gusto en saludarte y gracias por atendernos. Tenés la cámara apagada, si no la puedes prender no hay problema, seguimos así. Este, No, sí, sí, puedo. Que no sé qué había aprendido pero ahora la aprendo. Tranquilo, Ahí estoy. ahí estás, Muy perfecto, bien, perfecto. No seas, muy bien. no, digamos, no te hagas tan modesto, salís muy lindo por la tele. Muchas Por favor. gracias, muchas gracias. Federico, bueno, te molestaba, en realidad te llamé en base a la encuesta que ustedes hacen habitualmente o sistemáticamente a las pymes, a su muestra de pymes, que se publicó hace unos días. Pero claro, entre que se publicó esa encuesta y hoy han pasado Mm. cosas, digamos. Yo venía relatando, no sé si alcanzaste a escuchar, los Sí, claro. efectos de bueno, de este manejo tan abrupto de la liquidez que ha tomado el gobierno y el Banco Central. Así que si querés empiezo por el final, que es porque me imagino que es cierto que no, me imagino que no lo pudiste reflejar desde el punto de vista de una encuesta, pero vos tenés una vasta experiencia en el sector Mm, y los conocés muy bien a las empresas, así que aunque no lo tengas reflejado en encuestas, apelo a tu opinión, digamos. mm. Mira, como bien decís, la encuesta que nosotros dimos a conocer ahora recogemos los datos del segundo trimestre. Ujú. La hicimos en las primeras semanas de julio y bueno, y le preguntamos sobre el segundo trimestre. La verdad que el panorama es malo para las pymes manufactureras. eh, y te diría, bueno, ya para toda la manufactura es malo, digo, se ven los balances de las empresas con pérdidas, mucho peor en las pymes que tienen menos capacidad de defensa. Eh, pero también te quiero señalar que lo que llama también la atención es que en el sector de software y servicios informáticos, que es un sector que vivió una realidad bastante distinta, te diría, muy distinta que el sector manufacturero, es decir, venía creciendo las ventas y el empleo. Bueno, ya empiezan a sentirse los problemas, hay un menor crecimiento, digamos, el crecimiento tiene menos impulso, aumentan las empresas que te dicen que están reduciendo personal, las que incrementan las ventas, también disminuye la cantidad de empresas que incrementan las ventas, aparece una preocupación por la rentabilidad que no estaba presente, digo, el 68% de las empresas señalan que tienen problemas con la rentabilidad y en este segmento la preocupación era sobre la estabilidad política, no sobre la rentabilidad, y también por segundo trimestre disminuye la confianza empresarial en niveles muy elevados, pero te señalo todo esto porque era un sector que venía las pymes de software y servicios informáticos, venían en otro registro que el de las manufacturas. Federico, ahí te interrumpo un Eh, minuto porque mm, simplemente para poner alguna precisión. Este sector específico que vos mencionás, mm, en general caracterizaba, o se caracteriza, mejor dicho, por tener fuertes exportaciones de servicios, digamos, o sea, claro. le brindan servicios al exterior. Lo que vos estás marcando es que esto debería yo deducir desde la macro, que tienen algún problema con el tipo de cambio, Mm. con la competitividad cambiaria, digamos, o bueno, que caído la demanda externa por alguna otra razón. No sé si eso lo precisan en la encuesta, ¿no? No, no, digo, no precisamos eso, pero sin duda, por un lado, la apreciación cambiaria, por otro lado, la caída del nivel de actividad interna, porque no son todas Claro. exportadoras, digo, son pymes que están en este sector y tienen los dos mercados. Entonces, te decía eso, bueno, y la situación de las pymes manufactureras está instalada una recesión en ese segmento, digamos, un nivel de actividad que ya nosotros confeccionamos el índice de gestores de compras de las empresas, que es un índice, ¿no es cierto?, el PMI, el Purchasing Manager Index, que es un índice internacional que nosotros lo tomamos lo medimos en las pymes, que ahí
es un indicador sintético donde les preguntamos si mejoraron o no el empleo, las ventas, la producción, el stock de materias primas, las, también la respuesta de la velocidad de respuesta de los proveedores. Bueno, y ese indicador por tercer trimestre en la manufactura nos da menor a 50, es decir, eh, eh, ciclo bajo, ciclo recesivo. Después tenés una agudización de la tensión en precios, costos y rentabilidad que viene, digamos, viene de todo el año pasado. 74% de las empresas dicen que aumentaron los costos de producción y solo el 35% lo llevó a precios, digamos, lo pudo aumentar precios en alguna magnitud. Eh, las empresas están frente a este escenario, además con presión importadora récord. Bueno, eh, to, todo, digamos, nuestros indicadores de amenaza importadora, le preguntamos a las empresas si se sienten amenazadas por la importación y también les preguntamos si han perdido mercado a manos de importaciones. Bueno, esos dos indicadores que los registramos desde el 2007 están en máximos históricos. Digo, el 45% de las empresas se sienten amenazadas y el 33% denuncia haber perdido mercado a mano de las importaciones. Que esto es consistente, todos estos datos son consistentes lo que pasa a nivel macro, ¿no es cierto? Primer trimestre, las importaciones en términos de cantidades las más altas desde el 2000. Y te decía que lo que, lo que pasa con esta situación es que, bueno, las empresas se están desenvolviendo, también les preguntamos qué tipo de estrategia están desarrollando para enfrentar esta situación de pérdida de mercado, pérdida de rentabilidad, y bueno, y la variable de ajuste es el empleo, la caída del empleo interanual que viene, digamos, ya 9 trimestres consecutivos. El trimestre próximo, que uno estima que también habrá caída, porque este trimestre, según dicen las grandes empresas y la Unión Industrial y demás, es peor que el trimestre anterior en términos de nivel de actividad. Entonces, digo, ya vamos a estar igualando con 10 trimestres el mismo ciclo del 2019-2020. Con el agravante de que el año pasado la caída de empleo fue interanual fue la segunda después en la serie larga, después de la ocurrida durante la crisis del 2009. Es decir que, y esta es te digo que es el dato para mí más preocupante de todos por varios motivos. Primero porque, digamos, si están echando gente y también están, les preguntamos si están sustituyendo producción nacional por importada, productos finales que venden, y en efecto ese proceso el 10% de las empresas está haciendo esto y el 22% está sustituyendo insumos nacionales por importados. Digo, eso está ocurriendo, pero te decía que, digamos, se achica el mercado, se achica la rentabilidad y las empresas están... Me parece que lo perdimos. Se ha debilitado la señal de Federico, no sé si es nuestra o tuya. Bueno, vamos a ver si lo podemos retomar. No sé, lo perdí a Gerardo también, el operador, así que no sé, estoy medio en el limbo acá. Bueno, en todo caso, intentamos retomarlo por teléfono a Federico. Gerardo, ¿estás por ahí? Hola. Yuhu. Bueno, no lo hemos perdido a Federico y lo hemos perdido al operador, así que estoy en el peor de los mundos. Bueno, mientras aparece el operador en algún momento... Gerardo se trabó esto, no sé si es nuestro o de ellos, si no contactarlo por teléfono. Bueno, entonces si querés contactarlo por teléfono y lo hacemos por teléfono. ¿Tenés el teléfono? Ah, no sé. Bueno, tranquilo, bueno. Bueno, mientras lo recuperamos, hago una pequeña reflexión, una pequeña síntesis con él, con lo que veníamos hablando con Federico. Es decir, primero, esta idea de que ustedes saben, la economía argentina está creciendo,
está creciendo de forma bastante heterogénea, lo hemos hablado ya con varios de nuestros invitados, pero además hay todo este tema vinculado con el hecho de que la sustitución de productos finales por productos importados o de insumos que se compraban internamente por productos importados hace que la economía puede crecer, pero a costa de mayor importación y menos producción, digamos, ¿no? La oferta es PBI más importaciones, si baja el PBI puede estar creciendo la oferta sin que crezca el PBI. ¿Lo recuperamos a Federico, aunque sea telefónicamente? ¿Estás ahí? Sí, sí, Ah, sí, bueno, Enrique. bueno, no sé, hubo un problema con la transmisión. Sí, sí. Me estabas contando que, bueno, este panorama sobre todo el tema del empleo, ¿no es cierto? Claro, claro, lo que te termino de hacer la idea. ¿Mm? Eh, no, que digo, el empleo es lo que más preocupa, primero por la persistencia, segundo por lo que significa que una pyme se desprenda de empleados, ¿Mm? que el capital humano escasea ¿Mm? y es lo último que hacen. Y segundo, porque te diría que es uno de los datos más duros que tenemos, porque, digamos, vos las ves, digamos, cualquiera que haga nosotros, no solo el observatorio, sino el INDECO, cualquiera que hace estadística, viste, si la producción, las ventas, podés tener problemas en las ventas con los deflectores, en la producción, porque por ahí tiene varias líneas de producción y se le preguntás por el producto principal, a lo mejor cambió el mix y no estás captando eso. Ahora, el dato del empleo, le estamos preguntando cuántos empleados tenías hoy y cuántos empleados tenías el trimestre pasado, ¿viste? Es un dato muy duro, ahí no hay ningún lugar para el error. Con lo cual, te digo, es muy preocupante y bueno, de nuevo, todo lo que estamos visualizando nosotros a nivel agregado también lo ves, ¿no es cierto? La industria es la que, o mirás la EPH, la que está liderando la caída del empleo, digamos, es el sector manufacturero, digamos, cuando mirás el EMAE, el único que, digamos, crece la minería más del 8%, la construcción te cae 22% y la industria te cae 6%, digo, y el EMAE en su conjunto te aumenta un 2%, mirando respecto al pico digamos, donde comenzó la caída en agosto del 23. Ahora, Federico, dos cosas ahí, ¿no? Una, para resaltar un poquito lo que estabas marcando. En general, el empleo, o sea, despedir a alguien, primero, si está formalizado, tiene un costo y inclusive hoy se pone énfasis en que el costo de despido en la Argentina es muy alto, tiene un montón de contingencias, etcétera. Pero segundo, y vos lo dijiste como al pasar, pero yo lo quiero resaltar, es decir, para una empresa formar una persona y tenerla entrenada y que funcione bien en el marco de un equipo, es bastante costoso. O sea, cuando ya llegás a la decisión de despedirlo, obviamente seguramente se empieza por el que menos capital humano tiene, pero aún así es alguien que vos habías hecho alguna inversión, sea de un mes o sea de años, ¿no es cierto? Y la otra cosa, el argumento que tiene el gobierno frente a estos temas, no justamente del empleo, pero los temas estos en general, dice, bueno, lo que pasa es que las empresas no estaban acostumbradas a competir en una economía cerrada, tenían una rentabilidad o cargaban márgenes muy altos, ahora tienen que aprender a competir, los márgenes son más bajos, tienen que achicar costos, tienen que ser más eficientes, tienen que cambiar tecnología, o sea, dicen, bueno, es cierto lo que está pasando, pero es más la consecuencia de la artificialidad anterior, si se me permite el término que lo de ahora, ¿no es cierto? No, mira, yo acepto de ese argumento el hecho de que cuando normalizabas esa economía que era un caos, que estaba llena de desequilibrios, que tuviste más de una década de estancamiento, que tuviste un cierre, digamos, al exterior, dado muchas veces
no por políticas, pero muchas veces también por la falta de dólares, y digamos, y esa normalización de la economía y te iba a generar la desaparición de unidades productivas que no tenían condiciones de competitividad, justamente porque se habían generado al amparo de todas estas desequilibrios y irregularidades, digamos, económicas. Ahora, la pregunta es cómo minimizás el impacto de un proceso de normalización económica, cómo minimizás el impacto sobre el capital acumulado. Y me parece que ahí, yo digo, y entiendo y me pongo en los zapatos de quienes hicieron cargo de esta situación, y digo, y tengo empatía por el equipo económico, y digo, era un verdadero desastre lo que recibieron. Tal vez yo creo que es la peor herencia del 2002 para acá, ¿no es cierto? Bueno, dicho eso, sabés que el tipo de cambio que la moneda local se te va a sobrevaluar porque estás en un proceso, digamos, de estabilización, donde usás el ancla cambiaria, entonces, sabés que no tenés sistema financiero, porque el sistema financiero lo perdiste en los últimos años metiéndole todos los papelitos del Banco Central y los del Tesoro. Fíjate qué podés hacer para minimizar el impacto. La verdad que decirle, salgan a competir en estas condiciones y abrís la economía, que de nuevo no es una apertura de shock, pero bueno, digamos, te corre en contra del tipo de cambio efectivo real de importación. Entonces, quitaste el impuesto país, quitaste algunos impuestos sobre importaciones, relajaste las normas, los controles sanitarios, fitosanitarios, de seguridad, quitaste los precios de referencia en la aduana. Dale al productor nacional para que pueda enfrentar una situación que iba a ser muy complicada. Ahora, y esto, yo tengo mi prejuicio a favor de la producción local, pero esto lo dijo gente que no tiene ese prejuicio, como De Pablo, como Arriazu, bueno, el propio Cavallo. Y creo que ahí, tiene que haber una sensibilidad para ver cómo minimizás ese impacto, que lo iba a ver. Y me parece que por ahí, puede decir, bueno, lo mismo con el tipo de cambio, me parece, bueno, también lo dicen no los ortodoxos, muchos dicen, jugaron todo a desinflar, y el Cronin pega al 1, y después, bueno, me parece que todo fue para en contra de la competitividad de los productores nacionales. Pues hoy tenés las grandes empresas que están teniendo problemas, digamos, y tenés, no sé, las automotrices que tienen métodos de producción internacionales. No, ¿por qué? Porque en la Argentina, además de todo, tenés la carga impositiva en los últimos 20 años, la duplicaste casi. Entonces, y no tenés logística, y no tenés, bueno, sistema financiero, todo va en contra. Entonces, sí, la verdad que de toda la descripción que acabas de hacer, que por supuesto es muy precisa, el punto en que a mí más me preocupa es el del mercado financiero, o el mercado de capitales, para hablarlo en sentido amplio, porque si la empresa es consciente, o el empresario, que finalmente estamos hablando de una persona, ¿no es cierto?, o un grupo de personas, son conscientes que, bueno, están jugando otro partido, están jugando en otra liga, ahora tienen que competir, etcétera, y bueno, tienen que ayornarse tecnológicamente, tienen que cambiar procesos, tienen que buscar otros mercados, bueno, todo eso que nosotros lo decimos, o yo, perdón, no te quiero meter a vos, que vos sos el que sabe, que yo lo digo con tanta liviandad, requiere dinero, requiere financiamiento. Claro. Y si vos no tenés en un mercado de capitales relativamente que de por sí no le presta mucho a las pymes por razones lógicas, ¿no? Porque las pymes son más riesgosas, tienen más rotación, etcétera, etcétera. Si encima no lo tenés ni un poquito,
Y bueno, la cosa se hace muy cuesta arriba, porque es cierto que hay empresarios que tienen capital propio y pueden invertir, pero en general es un mix. Vos pones algo de tu plata Mm, buscas plata fuera de la empresa y con eso mm, vas armando el esquema, crédito de proveedores, tecnología, etcétera. Y si eso no está mm. disponible, todo lo demás tampoco está disponible, ¿no? No, no, obvio, obvio, obvio. Digo, quiero decir, cuando vos entras, este es un proceso de estabilización con apertura, Ujú, digo, quiero decir, entra dentro de esa tipología. Lo vivimos muchas veces en Argentina. ujú, Podés tener más apreciación, más apertura, menos apreciación, bueno, digo, tenés mix, pero es ese esquema, es un esquema donde la rentabilidad, ¿viste? Distorsión de precios relativos, la rentabilidad de los transables se te deteriora. ujú, Donde tenés, si vos le abrís la competencia, y te vuelvo a decir, hoy la importación está en niveles ujú. máximos, eh, viste, yo siempre digo, tenés que planificar esa apertura, darle el tiempo al empresario de que pueda desarrollar una estrategia frente a un nuevo escenario que le decís, mira, digo, este escenario es el que va a venir y se va a quedar. Bueno, desarrollar una estrategia de modernizarte, de hacer una alianza con otros empresarios de afuera, de acá, fíjate cómo podés, digamos, especializarte en alguna línea de producción y otra dejarla de lado. Bueno, todo eso no es de un día para el otro, Ujú. ¿viste? Y me parece bueno, que en la Argentina siempre pasa así, ¿viste? De un día para el otro y sin financiamiento, digamos. Ahora, el apretón monetario del que vos también hablabas, digo, también lo conocemos. Ujú. Vienen las elecciones y hay que sostener el tipo de cambio no parece que, digo, parece que la gente se va al tipo de cambio pues está sobrevaluada la moneda, bueno, todo eso son todas cosas que conocemos y que, ya te digo, si viste, no está acompañando ese financiamiento, si no cambiás la normativa laboral para adecuarla, si no me bajás los impuestos un poco después de, digo, yo siempre digo, cuando miramos el tipo de cambio real, Ujú. no tenemos que mirar la serie histórica, tenemos que mirar la serie histórica y multiplicar ese tipo de cambio por 1,4 o 5, porque no existía el peso de los impuestos sobre los productos. Hoy Ujú. estamos compitiendo con un peso de la carga impositiva en los productos que en los 90 no existía, por ejemplo. Sí, y además Eh, tenés todo nosotros miramos el impuestos nacionales, pero tenés todo el peso de ingresos claro, brutos y toda esta no, historia, ¿no es cierto? totalmente, que ese Mm. es el peor de los impuestos y las tasas, viste, Sí, las sí. tasas municipales y que justo la UIA acaba de hacer un seminario Ujú. mostrando eso es de una irracionalidad. Sí, Digo, sí. todo lo que tiene que ver con el federalismo fiscal, que está todo desordenado. Por eso uno, digo, no espera que un gobierno en menos de 2 años resuelva todo eso. Pero lo que yo señalo es que justamente debería haber puesto el foco, el gobierno, como lo hizo Cavallo, que ya lo hablamos la otra vez, ¿no es Ujú. cierto? En la convertibilidad, Cavallo priorizó en la baja de impuestos a los transables. Ujú. Bueno, ese concepto hoy no está en la discusión, ¿viste? Ujú. Eh, y, y bueno, me parece que debería considerarse esto, porque verdaderamente creo que el problema del desempleo, si no se hace algo, va a tomar dimensiones. Digo, viste, en el Gran Buenos Aires ya está cerca en todos los centros urbanos Ujú. está cerca ya de los 2 dígitos, ¿viste? Claro. Gran Buenos Aires 9,7, Gran Córdoba 9,2, Gran La Plata 8,7, excepto el Gran Rosario, todos los centros urbanos industriales están siendo afectadas por el desempleo manufacturero. Federico, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy clarito. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, Enrique. Chao, viejo. Federico Poli es el director ejecutivo del Observatorio PYME. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero